esta semana vemos cómo pensar las revoluciones desde el siglo XXI, de hecho, no desde el siglo XX, que ocurrieron sobre todo a inicio del siglo XX y a mediados del siglo XX. O sea, las principales son la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana. Hoy día vamos a ver la influencia de la Revolución Mexicana en el caso de América del Sur, en el caso del Perú, del APRA, ¿no es cierto? Un país que está pasando por un proceso bien complejo justamente en estos días con una institución nuevamente, ¿no es cierto?, de su presidente, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar un poco esto de cómo pudo haber influido la Revolución Mexicana en la Revolución peruana. A veces se tiene la impresión de que la revolución más relevante y que tuvo más influencia en América Latina fue la cubana, y sin embargo yo tengo la impresión de que no es así, que la revolución cubana en la práctica no fue, si uno lo mira desde hoy día, no fue seguida prácticamente por ningún país. O sea, bueno, El Salvador uno podría pensar, Nicaragua de alguna manera, en el marco de la Guerra Fría, pero tras la Guerra Fría, la versión cubana de la revolución eh, no caló en Brasil, en Chile, donde se hizo también que fue abortado, digamos, por la dictadura, un proceso digamos, de cambio, diríamos, revolucionario, también con el Frente Popular, tampoco en Uruguay, o en el mismo Perú. Entonces, pareciera que por efecto generacional, la generación que me antecede a mí, digamos, y le dio mucha importancia en el marco de su juventud a la revolución cubana, pareciera que tuviera más importancia de la que efectivamente uno puede ver en la historia. De hecho, el legado de la revolución cubana hasta hoy día podría ser hasta eh, discutible, digamos, en qué medida la figura de Salvador Allende se recuerda mucho más qué sé yo, que la figura de, del propio Fidel Castro, digamos, como modelo. ¿Mm? Eh, y más bien esto habría que mirarlo un poco desde la perspectiva del siglo XXI, cómo uno puede mirar esta revolución. Entonces, yo creo que frente al tema de la revolución mexicana se ve mucho más relevante a pesar digamos, de las críticas que se le hizo en su momento. Y para nosotros, como en este curso de Historia de América, del siglo de Historia de América Latina, principalmente el siglo XX, va a ser un factor importante para entender el fenómeno mismo de la político de la idea de la revolución. Entonces, como dije, fue la revolución una referencia crucial para lo que es el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, que probablemente uno de los mm, ¿cómo se diría? Eh, no, porque no ideologías necesariamente, pero de perspectivas de políticas sudamericanas más, creo yo, más interesantes en la medida en que va mezclando ciertos aspectos que podríamos decir, no sé, situar entre la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, que es más o menos del mismo periodo de tiempo. Acá, ¿no es cierto?, es muy importante, evidentemente, la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre, que justamente va a crear en 1924 este partido en el propio México. O sea, no se trata solamente de que hay una suerte de influencia de la Revolución Mexicana sobre el APRA, sino que además esto está hecho en el marco de la propia Revolución Mexicana. Para Raúl Ayala Torre, perdón, esta revolución en México proporcionaba un rumbo indoamericano, que no iba a ser modificado por su experiencia en Rusia ni por su adscripción y autorreconocimiento como intelectual marxista y socialista. Y ahí tenemos el primer fenómeno. ¿En qué medida, algo que discutimos en la clase anterior, ¿no? ¿En qué medida la revolución mexicana proporciona, como dice acá, un rumbo indoamericano? Es decir, da una perspectiva mucho más vinculada a los pueblos, a lugares que tienen alta presencia de pueblos indígenas, como el caso de México o el caso del Perú. Vamos a ver que en otros países, incluso en Chile, también podría pensarse de esa manera, ¿no? Eh, Frente a la propuesta rusa marxista, digamos, y socialista de entender la revolución. Vamos a ver en qué medida
la revolución rusa, la revolución comunista, digamos, se va a ver, ¿no es cierto?, como una revolución mucho más vinculada a un grupo que no es el grupo que es mayoritario en América Latina. Y vamos a ver cómo la revolución mexicana asume este fenómeno indoamericano, es decir, de los pueblos indígenas, y que para Raúl Ayala Torre tuvo más sentido al momento de elegir qué modelo aplicar en el Perú. Para Prismo, la Revolución Mexicana es el primer esfuerzo victorioso de un pueblo indoamericano por la doble opresión feudal e imperialista. Acá eso lo dice Raúl Ayala Torre. Acá hay un elemento bien interesante porque no es simplemente la llegada al poder de los oprimidos, sino la llegada al poder de los indoamericanos. O sea, tiene que ver con los pueblos indígenas. Y ese factor es muy relevante para la visión de Raúl Aya de la Torre. Por lo tanto, es al mismo tiempo una liberación de alguna forma de la opresión feudal, según lo miran de esta perspectiva, es decir, sobre los pueblos indígenas desde periodos probablemente coloniales, sino también imperialista en relación al imperialismo que se está comentando en el mundo, sobre todo que va a ser muy fuerte tras la Primera Guerra Mundial, que es el imperialismo de los Estados Unidos. Pero la concepción aprista, esta es una revolución social, no socialista, y también una revolución nacional. Es un aspecto que es bien interesante porque en la perspectiva del socialismo o la perspectiva comunista, el elemento nacional no es relevante. En la perspectiva marxista universalista, son los pueblos oprimidos los que buscan su liberación. No tiene que ver con un concepto nacional. No es el pueblo alemán liberándose, no es el pueblo italiano, el pueblo uruguayo, sino son los pueblos. De hecho, en los textos de Marx, como el más famoso de sus comienzos, ¿no es cierto?, el manifiesto, habla de los pueblos, de los oprimidos del mundo, o sea, da lo mismo donde tú estés, por lo tanto, no hay una diferenciación nacional. Sin embargo, en la Revolución Mexicana sí aparece esa adscripción nacional, como lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en clases anteriores, que tiene que ver justamente con la posibilidad de otorgar una visión unitaria a un país que se ve completamente, de alguna forma, dividido por ciertos poderes locales, que son los que justamente inflaman y dan fuerza a la propia revolución mexicana. Entonces, frente a esos poderes locales, el elemento nacional es el elemento de unidad, y el elemento de unidad basado, como lo hizo Vasconcelos, en la perspectiva de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es una revolución social, es decir, que tiene que ver con las poblaciones, digamos, de, de México, pero no tiene esa versión socialista, universalista que podía tener el marxismo. Entonces, es un punto de convergencia entre una revolución y la nación, y de un tránsito de la una a la otra, de la nación a la revolución, o de una revolución que se vuelve, ¿no es cierto?, también nacionalista. Mariátegui también instala una clarificación respecto del propio término revolución, que va a ser bien comentado, digamos, en la época. ¿Hasta qué punto se puede hablar de revolución en América Latina? Y él habla, ¿no es cierto?, justamente de que de la misma palabra revolución en esta América de las pequeñas revoluciones se presta bastante equívoco, porque se emplea la palabra revolución incluso para hablar de lo que nosotros llamamos independencia. En Argentina, de hecho, se llama revolución y no independencia, así siguiendo un poco el ejemplo de los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto esa es una revolución? Cuando es el mismo grupo, ¿no es cierto?, que después económico y político y social de alguna manera, que después sigue manteniendo el poder. O sea, la revolución, por definición, es un cambio drástico, y eso no es un cambio, pero sí tiene la palabra revolución. Entonces, la propia palabra revolución, de alguna forma, es acá repensada a partir de esta perspectiva.
evidentemente la perspectiva de Mariátegui y la perspectiva de Raúl Ayala Torre, que son los grandes creadores del APRA y los grandes impulsores de la influencia mexicana en la política del Perú, van a tener algunos cambios. Y esto uno lo puede ver, como aparece en el texto que estamos analizando ahora, a través del tiempo, las décadas del siglo, las primeras décadas del siglo XX. Este tono y análisis de la discusión sobre los horizontes de la revolución se profundizan después de 1928. Y lo primero que destaca tanto Mariátegui o también Raúl Ayala Torre, ¿no es cierto?, es la reivindicación de la tierra, que es usurpada por la latifundista. O sea, es lo primero, ¿no es cierto? El primer factor que podría, ¿no es cierto?, explicar el papel que juega la revolución mexicana y que podría eventualmente aplicarse, ¿no es cierto?, en este caso al Perú, tiene que ver con la reivindicación de tierra. Ya vemos ya que ese va a ser un fenómeno muy complejo en el tema indígena y lo sigue siendo hasta hoy día, ¿no es cierto? Lo vemos en Chile y en otros países, principalmente por el hecho de que las tierras han sido concebidas en muchas comunidades como bienes comunitarios. Por tanto, no está ese concepto de individuo. Y lo que hace la llamada independencia o la emancipación es transformar esta noción de tierras, ¿no es cierto?, comunitarias a tierras que pertenezcan a una persona con la visión, evidentemente, de ciudadano, individuo, consumidor, que es propio de las perspectivas modernas, y lo que hace, ¿no es cierto?, usurpar tierras, ¿no es cierto?, a personas que inscriben esos territorios comunitarios a su nombre, ¿no es cierto?, y constituyendo grandes latifundios que por lo menos hasta mediados del siglo, hasta incluso pasados del siglo XX, siguieron existiendo en aquellos países donde no hubo una reforma agraria. Entonces, un primer tema acá va a ser el cómo de alguna forma reivindicar las tierras que tras la independencia fueron despojadas a las comunidades y entregadas al Estado Nacional, que se va a formar, ¿no es cierto? Eso pasó en prácticamente toda América Latina, y que se va a entregar a los colonos que van llegando o a personas, digamos, vinculadas con el gobierno de la época. Perdón. Para Mariátegui, la actividad revolucionaria y más trascendente del gobierno revolucionario, como el de Obregón, ¿no es cierto?, fue su obra educacional, principalmente lo que hizo Vasconcelos. Recuerdan ustedes que en la clase anterior habíamos estado hablando de Vasconcelos y esta idea de transformar a los profesores en verdaderos portadores de la revolución y de los cambios. Y la obra educacional, que también es la que destaca, como lo dije en la clase anterior, gente como Gabriela Mistral. Es un aspecto más importante. O sea, no sería solamente el devolver las tierras, ¿no es cierto?, a los pueblos indígenas, como aparecen en un inicio, sino también la obra educacional que podría ejercerse, ¿no es cierto?, desde el Estado. Después, ¿no es cierto?, se le asigna a este proceso revolucionario un carácter más socialista. Y eso tiene que ver por los cambios que ocurren también a nivel de la propia historia global. En los años 20, 1920 hasta 1930, todavía no estamos en la presencia de la Guerra Fría, por supuesto, que eso va a ocurrir posteriormente, donde se inauguran estas dos visiones de mundo, un mundo socialista, digamos, versus, ¿no es cierto?, uno capitalista, pero es inevitable pensar que el socialismo tras la Revolución Rusa, ¿no es cierto?, va a tener una fuerte influencia sobre todos los procesos revolucionarios. Y el tema, ¿no es cierto?, era cómo pensar eh, una revolución en México que, teniendo todos los conceptos de una revolución, no fuera una revolución socialista. Vamos a ver que este va a ser uno de los grandes problemas que van a tener que enfrentar los actores en la época. Esta valoración de estos creadores del aprismo peruano cambia a fines del siglo, perdón, de la década del 20, donde el Estado mexicano ya no era visto como socialista, eh, puesto que la revolución había respetado los principios y las formas del capitalismo. Entonces, frente a toda la idea de que la revolución
había hecho un cambio radical en México, ¿no es cierto? Subsiste posteriormente la crítica vista desde las posiciones más cercanas al socialismo que viene de Europa, que había mantenido las formas y los principios del capitalismo. Por lo tanto, si bien la retórica podía ser revolucionaria, en la práctica se ve eh, como un fenómeno no revolucionario. Lo que sí considera, ¿no es cierto?, que tiene de socialista para Mariátegui esta revolución mexicana es su base en la política obrera. Pero al mismo tiempo que la clase obrera se solidificaba dentro del régimen creado por la revolución, también, ¿no es cierto?, se generaba esta idea de, de la clase más bien capitalista que se estaba, ¿no es cierto?, creando. Entonces, por un lado, se basa en una visión de la política obrera, pero por otro lado, solidifica también la propia clase capitalista. Entonces, ahí hay una contradicción. Para el creador del Partido Socialista Peruano, ¿no es cierto?, posterior al APRA, el Estado mexicano es un Estado burgués, pero eso no le restaba el valor histórico a esa revolución. O sea, la interpretación que se hace de la Revolución Mexicana, como dije, tras la Revolución Rusa y tras la imposición cada vez más fuerte en varios países de las ideas socialistas, de Marx sobre todo, van a evaluar la Revolución Mexicana como un tipo de movimiento que finalmente no logra ser una revolución realmente porque sigue manteniendo, ¿no es cierto?, el sistema capitalista. Rusia y la Rusia revolucionaria en general no le prestó mucha atención a América Latina en un inicio, por lo tanto no tuvo mucha relevancia para ellos lo que es la propia revolución mexicana. Eh, a partir de la fuerza que va a alcanzar la revolución rusa y el impacto que va a tener, porque tuvo un impacto muy grande en toda Europa, van a crearse distintos partidos comunistas en América Latina. En el 1928 se hace el sexto Congreso Mundial de la Comintern, de los partidos comunistas, y en ese momento, ¿no es cierto?, se veía como un horizonte muy probable, dado que América Latina, ¿no es cierto?, tenía los mismos problemas de opresión, desigualdad que tenían, ¿no es cierto?, los rusos, y además sabiendo que ya, a diferencia de lo que decía Marx en el siglo XIX, no era necesario pensar que la revolución se iba a dar en aquellos países que tenían un desarrollo industrial. Se miraban, ¿no es cierto?, varios fenómenos que estaban ocurriendo en la región que podían prever que se generarían movimientos revolucionarios. Como aparece acá, ¿no es cierto?, los delegados uruguayos y mexicanos veían esta posibilidad en Brasil, en Colombia, en Perú y Bolivia, por las características de los países. Por lo tanto, más que creer en el modelo mexicano, de cómo los mexicanos fueron creando una revolución que, visto desde el punto de vista socialista, mantuvo el sistema capitalista, ellos están mirando la posibilidad de una revolución más socialista, ¿no es cierto?, que se iba a dar en aquellos países. Un aspecto que también les preocupa a los comunistas latinoamericanos de esta época es cómo los liberales, por ejemplo en Colombia, están arrebatando el liderazgo de la revolución, es decir, están tomando de alguna forma el horizonte revolucionario de cambio para una idea más bien reformistas, más que revolucionarias. Sin embargo, muchos de los atributos de la Revolución Mexicana, con excepción de esta idea del gobierno obrero campesino, se habían expresado en el proceso mexicano. Por lo tanto, igual era contradictorio, por un lado, porque si bien se criticaba a que la Revolución Mexicana finalmente había mantenido el sistema capitalista, la Revolución Mexicana en sí misma, tanto por sus características, por lo que hizo en concreto y por su perspectiva, era muy parecida a una revolución comunista. La diferencia, ¿no es cierto?, era el factor campesino, que como vamos a ver acá va a ser un factor complicado para entender desde el punto de vista de la revolución comunista. Para la conferencia de los partidos comunistas latinoamericanos que se hizo en 1929, esta experiencia mexicana es vista como una revolución democrático-burguesa. O sea, no lo ven
como una revolución en sí misma. Entonces, si bien la revolución mexicana, como había dicho, tuvo un impacto em, en la creación de partidos como el APRA, y tuvo un impacto en aquellos países probablemente que tenían un mayor, digamos, sustrato indígena, ¿no es cierto?, en otros lugares que miran la revolución bajo el modelo que se dio después en la Unión Soviética, ¿no es cierto?, miran la revolución mexicana simplemente como algo eh, burgués, ¿no? Entonces, no le dan el contenido, no lo pone, y no lo pone al mismo nivel que una revolución que sería, la comillas, verdadera, que se daría bajo la influencia del propio Partido Comunista. El dilema teórico e ideológico de los comunistas latinoamericanos fue, como lo habíamos visto un poco en la clase anterior, la debilidad del sujeto privilegiado de la tradición marxista, que es la clase obrera, y por otro lado, la abrumadora mayoría campesina que no piensa como un sujeto histórico. Esto lo habíamos mencionado en la clase anterior, este mismo párrafo, creo, porque, pero lo quise poner de nuevo porque es bien relevante, porque uno de los motivos por los cuales no se ve a la Revolución Mexicana como una verdadera revolución era porque no privilegia a la clase que, según la tradición marxista, es el motor de la historia, que es la clase obrera. Y no logran pensar como sujeto histórico al mundo campesinado. Ese es un problema. Es un problema que vamos a tener incluso hasta en el Frente Popular en Chile, y que probablemente todavía arrastremos como dificultad. Y ese, yo quiero que por favor destaquen en su apunte de alguna manera, ese es la gran diferencia que tiene la experiencia peruana, y por eso yo la quiero destacar, versus la experiencia de Argentina, de Uruguay, incluso de Brasil, en relación a la revolución. Porque la experiencia peruana, bajo la influencia, vamos a verlo después también, de, del socialismo, pero sobre todo de la influencia mexicana, construye una perspectiva que trata de pensar como sujeto histórico al campesino y al campesino indígena, sobre todo, porque en el caso del Perú es la mayoría del campesinado. Por lo tanto, eh, los partidos comunistas, los partidos socialistas, se encuentran en un enorme conflicto en este momento. Por un lado, bajo la presión de seguir avanzando en la construcción del socialismo en el mundo, que en la época se veía como algo inevitable, ¿no es cierto? La visión fatalista de la historia, de alguna forma se pensaba que de una u otra manera todos los países iban a terminar siendo socialistas, y la revolución se iba a imponer, ¿no es cierto? Esto lo puede mirar uno cuando, lo he comentado, cuando mira incluso el siglo XIX y ve las perspectivas que tenían, ¿no es cierto?, Marx y Engels. Por lo tanto, ellos de alguna manera el siglo XX siguen pensando a comienzos del siglo XX que la revolución se iba a dar. Sí, sí, hay que ver cómo se iba a dar, pero se iba a dar en algún momento porque era inevitable. Es una visión de la historia eh, como un sentido de progreso, una visión bien hegeliana, si me permiten el término filosófico, como una visión bien hegeliana de la historia. Entonces, pensaban que se iba a dar la revolución. El problema, ¿no es cierto?, es cómo encauzar esa revolución con un sentido más vinculado a América Latina. Y los peruanos sí lo hacen, ¿no es cierto? Los peruanos tratan de encauzarlo de un sentido más latinoamericano, emulando un poco lo que había pasado en México. Pero eso es interpretado por aquellos que siguen los parámetros más bien europeos como una suerte de revolución, dice acá, democrático-burguesa, o hasta una traición para la revolución. Entonces ahí hay un problema que hasta hoy día nosotros tenemos en América Latina para pensar los cambios revolucionarios, si es que todavía se piensa, no lo sé. No sé si hay alguna pregunta, algo hasta acá. Entonces yo pondría como primer problema, si lo quieren destacar en sus apuntes, como primer problema para el tema de la revolución, aparte del problema de la violencia, que no lo he podido trabajar como un tema específico, pero como primer problema sería cómo abordar una revolución bajo los parámetros eh, europeos, sobre todo Karl Marx y después de Lenin también,
bueno, ahí puede haber un cambio, en un continente que tiene una abrumadora, como dice ahí, mayoría campesina, cuya tradición es, y cuya, perdón, cuyo em, raigambre, digamos, es en algunos lugares completamente indígena, ¿m? O mestiza en el caso de Chile, o también indígena, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una revolución en el siglo XX eh, usando de alguna forma los parámetros europeos sin poder pensar como sujeto histórico a lo que es la mayoría, que no son los obreros? Esto va a ocurrir, va a cambiar después cuando se cree la industrialización en América Latina y se implante el sistema de sustitución de importaciones, y se van a crear, de hecho, países industriales como parte de Brasil o Argentina, incluso el propio Perú y Chile y otros países, ¿no? Pero en su inicio, muy cercano a la Revolución Rusa, esto no era una situación. Por tanto, la mayoría de la población era campesina. Y después, cuando se hace el proceso de sustitución de importaciones y se crean industrias en América Latina, aún así, ¿no es cierto?, la mayoría campesina o el campesinado no fue pensado como un sujeto histórico. Y eso uno lo puede ver en las grandes críticas que se hacen a los movimientos de izquierda hasta hace poco, incluso hasta hoy día mismo podría pensarse, ¿no? Se ven todos como sujetos más bien vinculados a los grupos oprimidos, digamos, y no se hace un distingo especial si son personas que viven eh, en la ciudad o que tienen una tradición indígena o viven en comunidades. Por lo tanto, es un factor que hay que considerar. Si uno mira la polémica de los años 20 entre Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, pueden ver, ¿no es cierto?, una discusión que también se van a dar en otros procesos revolucionarios de alguna manera. En la primera parte habíamos hablado si el proceso revolucionario era realmente una revolución o mantenía algunos factores, digamos, esenciales de lo que es el sistema capitalista. Ya vemos que la mayor parte de los pensadores en el siglo XX, si bien eh, destacaba el valor enorme de la Revolución Mexicana, le criticaba el hecho de que no hubiese podido terminar con el sistema capitalista, ¿no? El otro gran problema que enfrenta Perú también, y que nos va a pasar en Chile y en otros lugares, es si podemos hablar de una reforma o una revolución. Una reforma está más vinculada con la noción liberal de generar cambios, ¿no es cierto?, que terminan con la explotación. Por ejemplo, va a ser después, ¿no es cierto?, parte de una reforma, el hecho de que hay de hecho, un cambio en la agricultura, una reforma agraria, digamos, de que se le dé más poder, ¿no es cierto?, educativo a las personas, etcétera. em, y son cambios que van ocurriendo a poco. O una revolución donde un grupo se tome el poder. Eh, y si es una revolución, ¿quién se toma el poder? ¿Los campesinos o la clase obrera? O los intelectuales a nombre de ellos, que es lo que ocurrió, ¿no es cierto?, también en la discusión de Vasconcelos que vimos en la clase anterior. Al año 28, ¿no es cierto?, tanto Mariátegui como Raúl Haya de la Torre reivindican, ¿no es cierto?, como su posición en la misma arena política, de alguna manera. ¿Mm? Ambos son parte del APRA, por supuesto, fundadores de alguna manera, y ven en el otro, ¿no es cierto?, a un aliado. En el caso de Haya de la Torre, ve a Mariátegui un interlocutor para, eh, en la tarea de transformar, ¿no es cierto?, y peruanizar al Perú, es decir, transformarlo en un factor nacional. Ahí donde toman algunos aspectos vinculados a la Revolución Mexicana. Es decir, eh, la Revolución Rusa no se ve como una revolución nacionalista, pero sí la Revolución Mexicana. Y eso era importante para el APRA, hacer algo que fuera nacional para el Perú. Las diferencias se hacen explícitas a partir de la propuesta de Haya de la Torre de la creación de un partido político peruano, un partido político que se va, de hecho, a crear. Y, ¿no es cierto?, van a verse cada vez más las diferencias. A mí no me interesa mucho que hoy día pensemos en los personajes en sí mismos, Haya de la Torre
Mariátegui de por sí son interesantes, sino cómo las diferencias que ellos tienen son conflictos que van a enfrentar todos los procesos revolucionarios de alguna manera y hasta hoy día en América Latina. Si son reformistas o no, o revolucionarios, si mantienen el sistema capitalista o solamente van a, digamos, eliminar sus aspectos más negativos. En fin, son elementos que uno podría ver entre ellos dos como discusión y que se proyectan de alguna forma durante todo el siglo XX, incluso hasta hoy día probablemente. Para el APRA, ¿no es cierto?, los actores de la transformación es un frente de clases productoras, de trabajadores manuales e intelectuales, uniendo a los obreros, campesinos indígenas, con estudiantes, maestros de escuela y intelectuales de vanguardia. Es como todo el grupo que un poco se parece a lo que de alguna forma promueve o había promovido la Revolución Mexicana. Los 5 puntos más importantes del programa Prista de 1924 son, ¿no es cierto?, una acción contra el imperialismo yanqui. Vamos a ver acá cómo, a partir de la próxima clase, cómo esto va a ser un factor cada vez más de unidad y de construcción de identidad para América Latina. Por lo mismo, ¿no es cierto?, una unidad política en su conjunto, ¿no es cierto? Ellos promueven, por ejemplo, ir a ayudar a México si México tiene dificultades, o esto va a ser interpretado posteriormente en la Guerra Fría, con los procesos revolucionarios de Cuba, ¿no es cierto?, en El Salvador, en Nicaragua, la misma muerte del Che Guevara, ¿no es cierto?, en Bolivia, un poco expresión de esto, ¿no? O sea, ayudar a los procesos revolucionarios en otras partes de América Latina, o sea, verse como un conjunto, no solamente como países. Eso es bien interesante porque, por un lado, el movimiento prista, estaba mencionando acá, es un movimiento nacionalista, o sea, tiene un factor fuerte de nación, emulando un poco al proceso revolucionario mexicano, pero al mismo tiempo es un proceso latinoamericano, o sea, son ambas cosas al unísono. Después, ¿no es cierto?, la nacionalización de tierras e industria es un factor muy importante, sobre todo enfrentado a la influencia de los capitales norteamericanos que van a estar, digamos, llegando, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. La internacionalización del Canal de Panamá, ¿no es cierto?, que era un factor que se estaba discutiendo en la época, y también la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo, que es una perspectiva más bien socialista, clásica, digamos, del siglo XIX. Entonces tenemos acá una mezcla muy interesante. De hecho, el APRA es uno de los partidos y movimientos más interesantes de estudiar para esta época, en relación a elementos nacionalistas, por un lado, al mismo tiempo continentales o vinculados a América Latina, o sea, propiamente latinoamericanos, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, con esta idea de solidaridad con todos los pueblos, un elemento más bien, diríamos, como universal. La ruptura entre Haya y Latorre se desencadena a partir de la creación del partido, como habíamos dicho, pero también se pueden ver en diferentes diferencias que se dan en sus visiones ideológicas y su itinerario. Quería destacar acá el tema de la estrategia de la Primo para la superación del orden oligárquico y la dominación imperialista, que fue, ¿no es cierto?, un frente de trabajadores manuales e intelectuales, que debía estar liderado por las clases medias. Esa capacidad beligerante que haya la adjudica a las clases medias debía ser encaminada hacia la integración del Frente Nacional. Entonces acá tenemos otro problema, ¿no es cierto? Para Mariátegui, la burguesía o las clases medias en los países dependientes están asociadas al capital extranjero y sus intereses son complementarios, por lo tanto no serían un factor de cambio. Ya quiero destacar esto y retroceder tal vez un poco por lo que estábamos viendo anteriormente. Uno, ¿no es cierto?, que habíamos visto que la tradición comunista o socialista no logra pensar al campesino como sujeto histórico. Es un factor. Otro factor que habíamos visto en la clase anterior tiene que ver con el factor de los intelectuales. ¿Qué factor juegan los intelectuales? Y por eso miramos a Vasconcelos y que transforma, ¿cierto?, la idea intelectual en los profesores de colegio, los maestros, perdón, en los maestros de colegio, los profesores, para que sean una especie de divulgadores de la idea revolucionaria, digamos, a lo largo de todo el continente. Y por eso lo importante para Vasconcelos era la formación de los profesores, y ahí donde entra, como yo les dije, el interés por Vasconcelos de Gabriela Mistral.
Em, lo otro, ¿no es cierto?, es pensar el sujeto histórico vinculado al mundo campesino, y por eso es que es importante para el APRA lo que hace un país como México, porque hay ven similitudes entre estos países. Y lo último es quién, qué grupo va a liderar de alguna manera o va a hacerse cargo de esta revolución. em, Ya vimos que los intelectuales pueden ser uno, como lo decía Vasconcelos, y aquí hay un problema entre Mariátegui y Raúl Ayala Torre. Para Ayala Torre son las clases medias las que deben liderar de alguna manera este Frente Nacional o Frente Popular, constituido por trabajadores, digamos, y gente de la clase media. Sin embargo, para Mariátegui, estas clases medias o burguesías son parte de los intereses del capitalismo, por lo tanto, no serían capaces de liderar la revolución. ¿Mm? Bien. Vamos a hacer entonces una suerte de compendio de lo que hemos hablado hasta hoy día. No sé si hay algo que quieran agregar sobre este fenómeno de las revoluciones que hemos estado conversando en la clase de hoy y la semana pasada. ¿Alguna pregunta que tengan o algo así? ¿Podemos cortar la grabación? Eh, ya, vamos a detener la grabación. ¿Mm?